La Tenebrosa. Las gemelas. El abuelo se había mudado a Ensenada, Baja California, ya que por su enfermedad los médicos le dijeron que tenía que vivir cerca del mar, para darle un reposo a su cuerpo enfermo y alargar un poco más su vida, ya que por las preocupaciones que le daban los negocios de su compañía, esto estaba dañando aún más su salud. La casa era muy bonita, grande y espaciosa. Rápidamente cerraron el trato de compraventa, agilizando todos los trámites. Pareciera que quisieran deshacerse de la casa lo más pronto posible. Comenzaron los arreglos, ya que esa casa tenía más de 20 años deshabitada, y desde entonces nadie había vuelto a entrar en ella. Al abuelo se le hizo muy extraño que nadie fuera por los muebles ni las pertenencias de la familia que antes la habitó. Habló a la persona quien estaba a cargo de la venta para saber qué día recogerían los muebles, ya que él tampoco podría tenerlos ahí y tampoco eran correctos para ellos usarlos. A los días, se les comunicó que podían disponer de ellos o venderlos, porque la compra fue con todo y muebles. Ellos podían decidir qué hacer con ellos. En el fondo del patio había un cuarto grande. Ahí pusieron varios muebles y otras cosas que no iban a necesitar y saber después qué harían con ellos. Había un cuarto, en particular, en el que había 2 camitas iguales. Todo en él era igual. Ropita de niñas, juguetes y 2 caballitos de madera idénticos. Al entrar en él se percibió un olor muy desagradable, un olor como animal muerto, lo que hacía que el estómago se revolviera ante ese olor. Algo había ahí que los ponía nerviosos. Pronto se dieron cuenta que no estaban solos. Al abuelo le gustaba jugar ajedrez. Lo visitaba uno de sus amigos. Él les dijo que de la casa que ellos habían comprado. Un rato por las mañanas, don Arturo pasaba para echarse una copita de jerez y el partido que venían posponiendo. Entre plática y plática, don Arturo le preguntó al abuelo: ¿quiénes son esas niñas? ¿Cuáles? Pregunta el abuelo sin quitar la mirada del juego. Esas que se asoman por la puerta. El abuelo voltea sin ver a nadie en la puerta. Así pasaron los días sintiéndose observados día y noche. Miraban sombras dentro y fuera de la casa. Al principio, esto no les daba miedo alguno. Doña Lora, la señora que ayudaba en la limpieza de la casa, le dijo un día a la abuela: no me dijo que tenía visita, doña Arminda. No tenemos visitas, respondió con el ceño fruncido. ¿Y esas cuatitas que juegan en los columpios? Extrañada ante el comentario, sale al jardín y no había nadie. Pensando que tal vez los niños de la otra casa habían entrado a jugar, entró a la casa sin decir nada. Ante esta situación, la abuela decide hablarlo con el abuelo, el cual no le dio importancia alguna. Así transcurre algún tiempo. Una noche escuchó el llanto de unos niños dentro de la casa. Salió de su habitación, caminó por el pasillo y no vio nada. Los llantos se empezaron a escuchar en la parte baja de la casa, asomándose por el barandal de la escalera. Al no ver a nadie, regresa a la habitación. Antes de entrar a esta, nuevamente escucha llantos y al darse vuelta ve como al final del pasillo se encuentran 2 niñas. Sin pensarlo, se encierra en su habitación, tomando un rosario en sus manos y pasa la noche rezando. Al día siguiente, le dice a doña Lora lo ocurrido. Esta se ofrece a acompañarla a la iglesia por agua bendita. Al empezar a rociar la casa, esta comienza a despedir el mismo olor de aquella recámara donde estaban las cosas de niñas. Toda la casa se impregnó en ese olor tan desagradable. Las 2 mujeres no supieron qué hacer ante esto. La abuela toma la decisión de traer al sacerdote para que hiciera oración en la casa y éste a su vez rociara agua bendita en la casa. Todo esto se calma por un buen tiempo, pero en el mes de noviembre de ese año se hace presente otra vez. El abuelo estaba en su estudio revisando papeles para la venta de sus negocios,
cuando de repente todas las piezas del ajedrez caen al suelo. De pronto, escucha las risas de niños. Esas risas eran de burla, de travesura, pero pronto esas risas se comenzaron a escuchar desde la escalera, se oían con maldad. Molesto, sale de su estudio, deteniéndose en seco al ver que allí estaban dos niñas. Esto lo hace enojar y empieza a decir una serie de regaños. Les pregunta que si quién les había permitido entrar a la casa. Molesto al ver que no le contestaban, les pidió que por favor se retiraran a su casa. Al ver que éstas se comenzaron a reír, subió por la escalera. El abuelo la siguió. Repentinamente éstas se detuvieron y voltearon a verlo, y le dicen con voz fría: ¡Queremos jugar! Sus voces sonaban como si esta fuera una sola voz, solo un eco. En ese momento el abuelo se da cuenta de lo que realmente son aquellas dos niñas. Este cae por las escaleras, ocasionándole una grave lesión en su cadera. Nunca se supo de qué manera había tenido aquel accidente, pues él ya no volvió a hablar. A partir de ese momento el abuelo ya no fue el mismo. Le tuvieron que contratar una enfermera para que estuviera a su cuidado. Úrsula, a los pocos días, notó que algo extraño pasaba en la casa. Encontraba al abuelo asustado. En varias ocasiones lo encontró con marcas en su cuerpo, rasguños, moretones. La mayoría de estos lo tenía en su espalda. A pesar de esto, no lo dejó solo. Lo habló con la abuela, pues era preocupante la situación. Tuvo miedo de que pensaran que ella lo estaba descuidando y podría así perder su empleo, no solo con ellos, sino también en el hospital. Tranquilizándola, esta le explica lo que meses antes había sucedido. A partir de esa noche, Úrsula rezaba hasta que él se quedaba dormido. Una mañana, el abuelo amaneció muerto. Se dijo que había sido su corazón, pero en su mirada denotaba miedo, dijo Úrsula cuando le cerró los ojos, y de su mano quitó una fotografía, un par de niñas en ella. Mis papás se mudaron con ella. Yo aún no nacía. Mi hermano tenía 2 años en aquel entonces. Ella, con la muerte del abuelo y la llegada de su hijo, olvidó los sucesos que habían estado pasando. Mi hermano lloraba constantemente y en su cuerpecito aparecían las mismas marcas que tuvo el abuelo, excepto que a mi hermano le dejaban unas marcas en particular, marcas de mordidas. Una madrugada, mi mamá lo escuchó llorar. Su llanto era muy fuerte y de dolor. Al entrar al cuarto, ahí estaban las dos niñas, paradas junto a la cuna. Sorprendida, mi madre las miraba. Estas voltean y al verla le dicen: ¡Queremos jugar! Sorprendida ante aquello, comenzó a invadirla el miedo. Gritó aterrada. Al entrar la abuela, rápidamente cubre la nariz, pues el cuarto apestaba horriblemente. Pareciera que dentro de este estuviera un animal muerto. Tomó al bebé de la cuna y a empujones sacó a mi madre de ahí. Al cerrar la puerta, ve cómo las niñas tenían una expresión de enojo. Estas comienzan a golpear la puerta, pero no salen de la habitación. Esa noche, todos duermen en la sala. A la mañana siguiente, la abuela les dice que regresen a Mexicali. Le pidió a mi papá que se pusiera en contacto con su hermana Teresa y solo le dijera lo ocurrido con el niño, que ella ya sabe lo que tenía que hacer. Sabiendo lo ocurrido, la tía Teresa va a visitarla, pero no va sola. La acompaña una señora llamada Antonia, la cual era curandera. Al entrar en la casa, percibe de inmediato a las niñas. La abuela estaba acompañada de Dora y Úrsula, pues estas, cuando vieron a las niñas, comenzaron a tener pesadillas. Antonia recorrió la casa acompañada de las mujeres. Al subir, ya las niñas la esperaban al final de la escalera.
Estas al verla era de desaprobación. Sus rostros con enojo era evidente. Al unísono le pedían que se marchara de ahí. Ante su negación, estas corrieron a la que antes fuera su habitación, azotando la puerta al cerrarla. Todos seguían a Antonia. Ni un momento la dejaron sola, ya que sabían el daño que éstas podrían hacerle. Al entrar Antonia, se dio cuenta de lo que ahí había sucedido. Antonia les comenzó a hablar a las niñas, haciéndole preguntas, a lo que Antonia se quedó muy seria. Las mujeres la observaban desde la puerta. Esta sale muy callada y cierra la puerta con las niñas adentro. Todas estaban a la espera de saber qué era aquello, si eran almas buenas o malas, a lo que Antonia comenzó a contarles. Debra, una mujer hermosa de nacionalidad extranjera, se casó con Héctor, un hombre mayor para la juventud de ella. Con el tiempo fueron padres de un par de gemelas, Raquel y Rebeca. Héctor viajaba constantemente por asuntos de negocios, celoso de que alguien mirara a su mujer y ésta lo engañara, en su ausencia. Héctor le propinaba una serie de golpes para que no saliera de la casa. No podía ni siquiera salir al jardín por la vergüenza de que los vecinos vieran su cuerpo maltrecho por los golpes que le había dado el marido. Él tuvo que hacer un viaje en el cual se iba a ausentar por algún tiempo. Encerró a su mujer e hijas en la casa al marcharse, no sin antes dejar golpeado el cuerpo y frágil de la mujer. Debra apenas se podía mover. Hizo todo lo posible para que las niñas llevaran unos días de felicidad. Así pasó un mes, y sabiendo que la fecha de regreso del marido estaba próxima, sus nervios se acrecentaban cada día, lo cual hizo tomar una mala decisión. Las niñas jugaban mucho con sus caballitos de madera. Esa noche las mandó temprano a la cama. Ya estando dormidas, Debra le pone la almohada en la carita a Raquel. Hizo presión hasta asfixiarla. Estaba acomodando a su pequeña cuando, de repente, Rebeca despierta, cuando su madre estaba por ponerle una almohada en su rostro, a lo que la niña comienza a decirle: No, mami, no. Debra, con tristeza, le dice que entonces se quedará solita hasta que regresara su papá, porque Raquel ya las estaba esperando. La niña, con miedo al saber que se quedaría sola, se recuesta nuevamente en su camita, permitiendo que su mamá le pusiera la almohada para irse con ellas. Deja a sus pequeñas en sus camitas como si éstas estuvieran durmiendo felices. Debra, en su habitación, toma las suficientes pastillas que la hacen dormir para ya no despertar. Así pasó la semana para el regreso de Héctor, pero este se quedó un tiempo más de lo previsto. El olor a los cuerpos en descomposición comenzó a salir de aquella casa. El olor a muerte se impregnó por toda esta. Al no ver a las niñas en el jardín, jugando como ya era de costumbre, uno de los vecinos brinca la barda para entrar en la casa. Al poco rato, sale apresuradamente pidiendo llamen a las autoridades, pues la familia había sido asesinada. Eso es lo que ellos creyeron. La casa se cerró por más de 20 años. Los familiares de Héctor no sepultaron a la madre e hijas juntas, ya que toda la culpa recayó en Debra, al saber qué es lo que había en verdad pasado. Quizás por haber guardado silencio y por vergüenza de no haber dicho que era una mujer maltratada por el marido. Las mujeres quedaron atónitas ante lo sucedido, lo cual ya sabían los motivos del por qué seguían aún esas criaturas ahí. Antonia, con la ayuda de estas, apaciguó lo que ahí se manifestaba en la casa, pero eso no duró mucho, solo 2 años. Las gemelas comenzaron a hacerse presente nuevamente, a lo que la abuela tomó la decisión de colocar los muebles de las gemelas en la que fuera su habitación. Pareciera que al volver a colocar las cosas en su sitio, aplacó todo aquello. En ocasiones se oía el canto de juegos infantiles, las risas
el movimiento de los caballitos de madera. Pero, cuando el olor a algo muerto se hacía presente fuera de aquella habitación, se sabía que las gemelas habían salido de ellas. La abuela se acostumbró a vivir con ellas y no dejó la casa hasta el día que falleció. Nos mudamos a esta casa, ya que mi padre, por ser hijo único, heredó todo. Y en lo que en ella habita, de vez en cuando se les escucha decir: ¡Queremos jugar! Si te gustan las historias, relatos y las creepypastas, te invito a suscribirte al canal, darle like, ya que estaré subiendo este tipo de contenido. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias.